Amados, buenos días, buenas tardes para algunos. Hoy día vamos a ver un tema bien especial que aparece en el pasaje de Romanos capítulo 9. Vamos a leer del versículo 18 al 24. Oremos para comenzar. Si pueden cerrar sus ojos, por favor. Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual, Señor, tú nos has puesto como parte de la generación de los últimos tiempos. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta epístola a los romanos. Y pedimos, Señor, la guía y la revelación de Jesucristo, del Espíritu Santo, para conocer más de Él, conocer más de tu palabra, para hacer tu obra, tu voluntad en este tiempo. Gracias, Señor, por tu protección, por tu guía y por tu bendición. Amén. Amén. Leemos entonces Romanos capítulo 9, versículos 18 al 24. Y dice así: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Continuando con lo que vimos la semana pasada, en que terminamos que el apóstol Pablo después de haber destacado el rol del faraón de Egipto como alguien escogido por Dios para mostrar en él su poder y que su nombre fuese anunciado por toda la tierra, esto es, en su soberanía y el propósito de su voluntad,
que liberó de la esclavitud al pueblo de Israel, procede a destacar en el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Destaca la soberanía y el poder de Dios. Y frente a esto, aunque parezca un tanto paradójico, somos enfrentados a la actitud de juicio que muchas personas tienen contra Dios, en que lo juzgan severamente en su persona, en sus métodos, en sus propósitos, que aunque en realidad no entiendan o incluso desconozcan, atribuyen despropósitos al Altísimo. Y esa actitud de juicio se refleja en el versículo 19, en esta pregunta que pone el apóstol Pablo usando este método literario de poner a un contrincante al frente. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Es un enjuiciamiento del hombre hacia Dios. Cuestiona las decisiones de Dios. Las puede considerar erradas o injustas. Por eso, el apóstol le pregunta a ese enjuiciador, en el versículo 20, pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? La persona que alterca con Dios generalmente lo hace desde una plataforma conceptual de superioridad a Dios. Una plataforma intelectual que responde a la soberbia. E incluso a la insensatez. Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Y por medio de una analogía de lógica patente e irrefutable, destaca la insensatez y la temeridad desprovista de lógica racional en todo aquel que enjuicia a Dios. Por una parte, ¿quién eres tú para arrogarte el rol de juez?
por otra, ¿no te das cuenta de cuán ilógico es tu juicio? Y esta es la plataforma que usa el apóstol Pablo en su lógica. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Una analogía usando la lógica más básica. El objeto inanimado no puede contender con su creador, su formador. Y esta analogía tan básica lleva a cualquier persona a reconocer lo más evidente y obvio. Que aparece en el versículo 21. ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? O sea, el apóstol Pablo procede con esta lógica a demostrar que todo aquel que enjuicia a Dios lo hace sin seguir el principio más básico de la lógica elemental. Y dejando de manifiesto lo que puede ser una gran insensatez. Porque lo que se espera de un juez es lo contrario. Que el juez use de sensatez, que se ajuste a principios de derecho lógico, sensato. Y esto es algo completamente ausente en aquel que enjuicia a Dios, porque lo hace sin base lógica. Y a su vez, el apóstol Pablo, siguiendo precisamente un desarrollo de lógica irrefutable, procede a manifestar cómo Dios, a través de los siglos, ha dado testimonio de soportar por largos periodos de tiempo a gente rebelde, a gente que resiste a Dios. Y el apóstol Pablo lo hace en el contexto de destacar como ejemplo a la nación de Israel, como prototipo de cualquier persona, sea de la nación que sea, que de la misma manera enjuicia a Dios en ignorancia o en rebelión y resistencia insensatas. Y de manera implícita, Pablo está recordando a sus compatriotas israelitas lo que ellos conocen muy bien de su propia historia. Que ellos heredaron una tierra prometida por Dios. Y una tierra en la cual Dios juzgó
en un momento la maldad de las naciones que habitaban en esa tierra prometida y a los cuales Dios, en su paciencia, en su misericordia, les había dado amplia oportunidad de enmendar sus caminos, de arrepentirse por más de 400 años. Desde que pasó el patriarca Abraham por esa tierra, dando testimonio de la fe de Dios, testimonio también de la intercesión del patriarca por las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales fueron muy insensatas, malvadas, para rechazar aún a los ángeles de Dios. Y habiendo demostrado también resistencia a Lot, el sobrino de Abraham, que vivió en medio de ellos por un tiempo. Y que era una persona temerosa de Dios, pero cuyo testimonio ellos rechazaron. Y entonces, después de tantos años, perecieron bajo el juicio de la ira derramada con fuego de parte de Dios. En el versículo 23, el apóstol Pablo le toca la fibra más sensible al corazón del pueblo judío, cuando les dice: Él, esto es Dios, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Y está haciendo referencia esos vasos de misericordia que la recibieron con portentosas señales y milagros para ser sacados de la esclavitud de Egipto, son el pueblo judío, quienes fueron llevados en peregrinaje por el desierto a la tierra prometida. Y prosigue el apóstol Pablo en el desarrollo del proceso lógico. Si Dios hizo eso con nosotros, los judíos, ¿quiénes somos nosotros para contender con el bendito? ¿Quiénes somos nosotros para enjuiciar a Dios si Él decide alcanzar con salvación también a los gentiles? Si nosotros, como israelitas, consideramos que los gentiles son vasos de ira, ajenos a Dios, ignorantes, y que solamente somos nosotros, los israelitas, los escogidos, y ellos, los demás, los gentiles, son perdidos, ignorantes y condenados. Y Pablo implícitamente enfrenta la ilogicidad de ese análisis que olvida preguntarse: ¿y quiénes somos nosotros para olvidar que Dios nos escogió cuando éramos nadie?
nada peculiar. Y éramos unos pocos. ¿Quiénes somos para enjuiciar a Dios? Olvidando nuestra propia historia con Él. ¿Quiénes somos para ser jueces de Dios? Como Pablo ya ha dejado manifiesto, quienes hacen esto lo están haciendo en la ausencia de sensatez, en la ausencia de el uso de la lógica más básica. Añadido a la ignorancia de su propia historia. En vidas en las cuales muchas veces Dios se ha acercado con misericordia, con paciencia, extendiendo su benevolencia constantemente. Y a pesar de todo, ha sido rechazado por mucho tiempo. Y esto lo manifiesta Pablo cuando escribe en el versículo 24. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Y como se está dirigiendo primeramente al israelita, al pueblo judío, los cuales están familiarizados con las Escrituras, pone un ejemplo bastante notable. Cita al profeta Oseas, un profeta que tiene un testimonio de vida que es conocido por los israelitas como algo realmente notable. Y Pablo lo cita así, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto es una clara referencia a la decisión soberana del Omnipotente, quien escoge a quien Él escoge. Y obviamente se refiere a gentiles que no eran ni su pueblo ni su amada. ¿Y por qué usa al profeta Oseas? Porque es el que denuncia la infidelidad de Israel. Después procede el apóstol Pablo a citar al profeta Isaías, uno de los grandes y más reconocidos profetas de Israel. Y así vemos reiteradamente que en todo el desarrollo de la lógica de Pablo para el trato de Dios con su pueblo
siempre está usando como base las escrituras y la lógica que se desprende de ellas. Y yo creo que todos podemos meditar con este pasaje en lo siguiente. ¿No es realmente asombroso que el creador de todas las cosas, el Dios de lo visible e invisible, se haya acercado a vuestras vidas? Asombroso. Realmente asombroso. Miren ustedes la historia de vuestras vidas. Recuerden veces en que Dios en su bondad se acercó a ustedes. A algunos les dio quizás un sueño y a través de ese sueño le dio visión para su vida, o a través de un sueño le dio seguridad. ¿Cómo quizá muchos de ustedes pueden contar que Dios los protegió de algo terrible que podría haberles ocurrido? O que intervino y los sanó, incluso estando ustedes quizás inconscientes. Uno podría meditar sobre la bondad de Dios todos los días. Que hizo salir el sol, me dio luz, me dio calor. Que el Todopoderoso se haya acercado a nuestras vidas y nos muestre que Él es amor. Que siendo nosotros pecadores, podemos leer en las páginas del Nuevo Testamento, en las páginas de la Biblia, podemos leer la historia, el testimonio histórico, confiable, que cuenta cómo Jesús, aquel que se ha acercado a mi vida, cargó sobre sí mis pecados, lo que me apartaba de Dios, lo tomó sobre sí y pagó con su sangre preciosa para limpiarme de todos mis pecados, para librarme de la condenación eterna y darme una nueva vida caminando con Él. Asombroso. ¿Qué pues diremos a esto? Agradecer, agradecer, agradecer.
y no ser parte de aquella humanidad que inculpa, que enjuicia a Dios. Dejando de lado toda sensatez. Evitando ver lo obvio. El derramamiento constante de la bondad de Dios, que permite que nuestro corazón lata, que nuestros órganos funcionen de alguna manera, que permanezcamos aún viviendo en un mundo caído y que está sujeto a la ley del pecado y de la muerte por la transgresión de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Una naturaleza caída y ahí en medio de un mundo que muchas veces es muy destructivo, ¿cómo le extiende misericordia y bondad y nos sostiene y nos saca adelante? ¿Qué pues diremos? Jesucristo, gracias te doy y no ceso de asombrarme de tu gran bondad, de tu amor, de tu misericordia y de tu pronto socorro en la necesidad. Podemos, como nos va llevando el apóstol Pablo, aceptar, creer, y apreciar que Dios se ha revelado y está interviniendo en nuestras vidas para nuestro bien. Gracias, Señor, por ser como tú eres. Y para conocerte a ti, podemos informarnos, podemos leer de Jesucristo y podemos creer en aquel que es confiable, en aquel que es perfecto, aquel que es todopoderoso, porque no hay nada imposible para Dios. Podemos crecer en aprecio a su persona y a la amplia intervención que Él ha tenido, está teniendo y tendrá, no solo en nuestra vida terrenal, sino que también en la eternidad. En vez de enjuiciar a Dios, es tiempo de arrepentirse
de toda insensatez y de clamar a Él para que se acerque más y más a nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Recuerden agradecer, reconocer, confesar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos, ya sea aquí, allá o en las nubes, si Él viene a buscarnos. Un abrazo.